Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335, Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a su programa Llegó el Tren con las últimas noticias. Nos encontramos con nuestro director, don Lucas Rodríguez, quien nos va a comentar acerca de todos los temas que vamos a tratar en este segmento. Sí, señor. Vamos a tratar el caso de mi vida como ferroviario, cómo empezó, cómo terminó. También vamos a escuchar a dos invitados familiares de pensionados ferroviarios con sus experiencias. Y también a un artista de teatro con quien se celebró la Semana Santa Lo Vivo aquí en Ibagué. También le vamos a hacer mención de una carta de varias que han llegado a nuestro programa Llegó el Tren, porque la gente empieza a inquietarse y ven que este es el momento y el espacio más propicio para que conozcamos sus historias. Bienvenidos a Llegó el Tren con las últimas noticias. Estamos con don Lucas Rodríguez, director del programa Llegó el Tren con las últimas noticias, quien nos va a hablar un poco de los ferroviarios, lo que lo apasiona. Don Lucas, ¿de dónde es usted? Yo soy de Chicoral, Tolima, netamente tolimense, y estuve viviendo en Girardot. Después estuve en Bogotá y últimamente me vine para Ibagué. Don Lucas, coméntenos cómo entró usted a los ferroviarios. Ese sí es una situación bastante incómoda para el actor que le va a contar, porque a mí me gustaba colincharme al tren. Eso era en Chicoral. El tren salía a las 5 de la mañana de Bogotá y tenía que estar a las 5 de la tarde en Ibagué. A las 4 de la tarde pasaba por Chicoral y yo me colinchaba en el último vagón. Esa era una adrenalina tremenda cuando pasaba colinchado y en el puente de Río Coello, en Chicoral, ver esa profundidad y yo colgado. Esperaba simplemente a que subiera por la loma de la Guadaleja de Chicoral
para cuando estuviera en poca velocidad, entonces yo me lanzaba y caía dando vueltas a la cuneta. Cualquier día. El tren venía retardado y para que agilizara la velocidad le quitaron carga. Maravilloso, yo no me di cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Pasó el río Coello, siguió a buen paso el tren, ya cuando iba en la loma, ya no rebajó a 10 ni 15 kilómetros por hora, sino a 25, 30 kilómetros por hora subió. Yo no tenía otra alternativa sino que botarme del tren. Di vueltas, quedé como un pollito en la cuneta. En esa venía el inspector de vías, cuando vio allá un bulto en la cuneta, se acercó y observó que era un ser humano. Ese era el suscrito. En las condiciones me dice el hombre, alcancé a escuchar que me decía, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo no podía hablar. Estaba casi, como se dice, en estado de coma. Me recogió el hombre, me llevó al puesto de salud, a Chicoral. Ahí en Chicoral entonces, el jefe de estación, que era Ricardo Guayara, y la esposa Blanca Guayara de Mendoza, ellos me prestaron los primeros auxilios, y entonces se dieron cuenta que yo tenía como esa habilidad, como que era una obsesión de estar con los ferrocarriles nacionales. Y ahí fue donde nació la idea de que el inspector dijo, usted tiene material para trabajar en los ferrocarriles nacionales, Lucas. Entonces le voy a decir, si usted quiere, yo con mucho gusto lo ayudo a ingresar a la empresa, y si usted dice que sí, ya le doy la boleta para que vaya para donde el inspector, el director de vías que vivía en Saldaña. Sí, le digo, claro, doctor, pero no me vaya usted a estar tomando el pelo, hasta porque si usted me va a ilusionar, yo aspiro a que eso realmente sea cierto. Digo, no, es que me gusta que usted siente amor por la empresa, que es lo que muy poca gente tiene, que le guste el trabajo, y yo lo veo que a usted le gusta la empresa. Entonces me dio la boleta y me dijo, lo que sí tiene que hacer es, cuando llegue allá donde el ingeniero, tiene que gritar duro, ¡viva el Partido Liberal! Y yo que era conservador. ¿Qué falla? Entonces sí, yo fui a donde el ingeniero, le grité el ¡viva Partido Liberal! Y me mandó para Bateas, un pueblito por ahí al pie de Aipe, hay petróleo por ahí al pie de Villavieja. Y entonces me dice, aquí tiene usted para que le haga de comer a 20 trabajadores. Aquí está usted con toda la vajilla. Un indio, casi más alto que yo, lleno de ollitas y olletas y cucharas de palo. Y a cada uno tenía su nombre. Lo curioso es, cada vasija de esa tenía su nombre, que le correspondería a un obrero. Y entonces, a cada uno de ellos había que hacerle en su olleta, en su olla, su sancocho, su caldo, el sudado, lo que fuera. Y su agua de panela, chucula, café, bueno, lo que fuera, también por ese otro lado. Y qué cantidad de plátanos para asar. Eso eran hartos, 3, 4 plátanos grandes cada uno, pero era que tragaban plátano como arroz. Don Lucas, y después de ser el ranchero, el cocinero, de comer bueno allá, ¿cómo es que usted termina manejando esa máquina tan grande que asusta? Figure que para esas circunstancias fue una odisea, porque yo entré a la empresa no por capacidades intelectuales, sino por lo que tenía un cuerpo bastante como aventajado. Entonces, ¿qué me tocó que hacer? Me tocó que buscar una fórmula de que me capacitara, y para ello entonces contraté un profesor para que me enseñara a leer, a escribir, ortografía, una cantidad de cosas que yo veía que cada rato pasaban con unos volantes insinuándole a los trabajadores para que aspiraran a los ascensos, pero como yo no tenía una capacidad intelectual suficiente para eso, entonces a mí me tocaba que continuar como cocinero.
De pronto el profesor me dijo, no, usted tiene que abrirse paso a como dé lugar. Me dijo, tiene que comprar la Waldorf, tiene que comprarse una ortografía, todo me lo pedía como si fuera para universitario, no para un niño, como si fuera universitario. Entonces, en esas condiciones yo empecé a estudiar y el hombre a ponerme tareas. A mí me daba la medianoche estudiando para contestar la tarea del profesor. Cuando realmente llegó una promoción de locomotora diésel a Colombia, que fue por cuenta de los franceses, llegaron 70 inicialmente. Entonces, sí sacaron una convocatoria para todo mundo, almacenes, vías, oficinas, para todo mundo, todo el que quisiera. Entonces, yo me postulé. Como estaba estudiando, ya yo no me sentía como tan corrido, pero la gente no sabía que yo me estaba capacitando. Contrario a mis compañeros, que en vez de ayudarme, sentían como envidia, como odio, me criticaban, pero Lucas, ¿usted para qué estudia? Si aquí la gente, a donde estamos bien. Figura que salimos del trabajo, tomamos cerveza hasta medianoche, al otro día vamos a trabajar, pero ese no era mi ideal. Mi ideal era aumentar mis ingresos y mis capacidades. Así que estudié, me presenté al concurso, nos presentamos 550 personas, de las 550 personas yo quedé en el puesto 25. Bueno, Lucas, si usted quedó entre los 25, ¿y después qué pasó? El concurso lo abrieron con 50 personas inicialmente. Entonces, entre esos 50, como yo había quedado 25, pues me tocó irme a estudiar en el primer grupo, en la primera promoción de concursantes, y nos fuimos a estudiar a Cali. Allá en Cali, ya en el taller de Chipichapi Jumbo, nos dieron las prácticas, nos enseñaron cómo eran las locomotoras diésel, y maravilloso. Llegaron unos capacitaciones para los que habíamos concursado, y en Cali nos dieron la práctica, pero ya la teoría nos mandaron para Bogotá. Ya en Bogotá, en las aulas, nos colocaron unos profesores muy duros, que sabían mucho, entre ellos un señor Jorge Sánchez Rivera. Uy, pero qué señor sí sabía, pero sabía y era trinca para calificarlo a uno. Ese no perdonaba. Si uno no sabía, le decía, usted no lo tumbo, pero tiene que estudiar porque me tiene que presentar cuantas veces sea necesario el examen. Así es que a estudiar, Luquitas, porque yo no lo voy a tumbar. Si quiere regresar para la base, conmigo no lo va a lograr, pero tampoco va a pasar si no estudia. También otro profesor muy capacitado, con mucha filosofía, fue don Alonso Luna. Alonso Ospina Luna. Uy, pero qué señor, sí, también era exigente. Ese se sabía la biografía, la geografía de los ferrocarriles nacionales de Colombia, pero como si fuera el plan de la mano. Eso era maravilloso, realmente, escucharlo hablar, y así con esa lucidez, con esa capacidad que él tenía para enseñar, quería que nosotros como alumnos le contestáramos con las mismas capacidades. Pasamos los exámenes gracias a la ayuda del señor Jorge Sánchez Rivera y de don Alonso Ospina Luna. Pude pasar a la locomotora diésel. No cualquiera pasa a esos lugares. Es más fácil pasar como aviador que no como maquinista de locomotora diésel. Y de maquinista, cuéntenos acerca de este trabajo, qué función tenía, qué tenía que hacer en este. La función del maquinista es organizar el tren por la mañana, en orden de peso, los de carga, los de media carga, los de pasajeros iban a la cola, en el orden en que se había tener un orden de planilla donde se tenía que ir dejando los vagones de carga en el camino.
Eso es hermoso. Nosotros no podíamos darnos el lujo de que se me olvidó dejar el vagón en Chicoral, en el Espinal, y que lo llevamos a Ibagué y a la vuelta lo recojo y vuelvo y lo llevo. No, porque tenía uno que pagar ese transporte de ese vagón. Ahí se le quedaban 3, 4 quincenas. Facilito, que valía harto. ¿Qué tan cierto es, don Lucas, que a ustedes les pasa lo mismo que a los muleros, a los marineros, que en cada puerto tienen un amor? Oye, yo no sé cómo contestarle porque yo no tenía el amor. Las que estaban en los puertos eran las que estaban enamoradas de nosotros. Yo poco me enamoraba. Qué cosa curiosa, ¿cierto? Pero sí. Digamos que sí. Piadosamente. Una mentira. ¿Qué importancia ha tenido para la historia de Colombia los ferrocarriles nacionales? La importancia. Realmente Colombia desde el siglo pasado, en 1800 en adelante, cuando era presidente Rafael Núñez, creo que fue el que vendió a Panamá. Panamá tenía ferrocarriles con Colombia, porque Panamá era un departamento de Colombia, creo, no sé, yo no lo conozco, pero hasta donde sé, Panamá tenía su propio ferrocarril, Santander tenía su propio ferrocarril, Cundinamarca su propio ferrocarril, Atlántico su propio ferrocarril, Magdalena, todos tenían su propio ferrocarril. El último que quedó como para integrar era el de Girardot, Tolima y Huila. Como su nombre lo dice, pues había que integrarlo el del Tolima, que arrancaba de Ibagué hasta Girardot, luego de Girardot iba hasta Neiva. Y de Ibagué también había una empresa que llamaba Traviale, que hacía transbordo de las cargas de Ibagué hasta Armenia. En cuanto a la importancia económica, ¿qué podemos decir ahí? Eso era maravilloso porque era una de las empresas que más aportaba con el trabajo, con el comercio. Así era que el transporte por el ferrocarril era una situación muy económica, bastante. Y figuren, en esa época, yo entré en 1961 al ferrocarril y habíamos 25.000 trabajadores, eso era mucho. Cuando yo entré, aún todavía existía entre Honda y Purnio, un transbordo que lo único que podía pasar era un vagón empujado, sin locomotora y sin nada, y al otro lado lo recibían unos trabajadores que empezaban con palos y frenos de mano a pararlo a parar el coche. Eso era de las últimas conexiones que yo recuerdo que el ferrocarril pudo poner en práctica. Y de ahí en adelante empezó una economía pujante. ¿Por qué? Porque ya entonces de los puertos de Buenaventura llevaban la carga hasta Armenia, en los puertos de Santa Marta, unificaban con el puerto de Barranquilla, que lo llevaban hasta Puerto Salgar, que era todo plano. Ya de Puerto Salgar a Bogotá, ya el tren se fraccionaba como en 4 partes porque venían 40 o 50 coches vagones en un solo tren, y ya en Puerto Salgar para Bogotá, como era tan pendiente, había que fraccionar toda esa carga como en 5 sectores. Cuéntenos acerca de esas anécdotas que usted más recuerde de su vida como maquinista. Una de ellas es algo parecido como al Triángulo de las Bermudas. Recuerdo que salíamos de La Dorada hacia Neiva con un tren que transportábamos abono, pasando un recoveco, digámoslo así, de Río Magdalena antes de llegar a Purnio. Venía a buen paso, la locomotora pasó, cuando de pronto, emergencia, la locomotora paró. Volteé yo a mirar a ver qué era y ya no tenía tren. El tren se lo había tragado el Río Magdalena. ¿En qué consistió? En que en esa vuelta, antes de Purnio, el Río Magdalena hizo un socavón por debajo de la vía férrea, por debajo de la carretera, así es que cuando la locomotora pasó, como iba a buen paso, ella impulsada logró pasar, pero los vagones, tres vagones que venían al pie de la locomotora, se desaparecieron, se los tragó el Río Magdalena. Fuimos a mirar, no había tren,
realmente. De milagro se salvó el frenero, que era su obligación, venirse en el primer vagón encima de él. Pero por aquello de la irresponsabilidad, podríamos decir, se pasó fue a controlar al maquinista y se fue para la locomotora. Eso lo salvó, la irresponsabilidad. Y cuéntenos acerca de otras más que usted recuerde. ¿Qué otra? No, pues figuras del pobre Lucas, a veces las que no le llegan se las inventa. Imagínense que estábamos en Girardot, esperando el tren, común y corriente. De pronto, un señor, compañero de trabajo, llega y dice: ole Lucas, miran esos mangos tan bonitos. Fue que uno me baja unos 2 o 3. Claro, tan provocativos que estaban. Lucas no tuvo ningún inconveniente, se subió al palo. Estaba ahí arriba cuando llegaron los señores vestidos de azul y preguntaron: ole, ¿dónde está el loco? Entonces el loco les dijo: allá arriba. Y se suben ese par de monos vestidos de azul a agarrar el loco que estaba bajando mangos. Y le dijo: pero yo no soy el loco. Dijo: no, camine que ustedes, a nosotros no nos va a embolatar usted. Y los compañeros ríanse. Entonces, los señores de las camisas fuertes preguntaron: ¿y usted por qué se ríe? Dijo: porque él no es el loco fue el que lo mandó a usted a que subiera por el maquinista. Bájenlo ligero porque no ve que él está esperando el tren. Casi se llevan a Lucas para el manicomio y había quedado el tren sin maquinista. ¿Cuál fue el motivo por el cual terminaron con los ferrocarriles nacionales? El motivo es porque en Colombia siempre ha existido la política de la cerviz caída. Colombia hace lo que los demás le ordenan, en este caso los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenía la General Motors, la Cooper, una cantidad de empresas de fabricación de tractomulas, y ellos tenían que salir de todas esas tractomulas a como diera lugar. Y la única alternativa que ellos tenían para sacar al ferrocarril era poner a funcionar esas tractomulas en Colombia. ¿Cómo lo lograron? Lograron nombrar como gerente de los ferrocarriles nacionales al gerente de Transporte Duarte Ilimitada. Él era el gerente de la empresa más grande de transportes en Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Este señor, ¿qué hizo? Abrió el transporte de Barranquilla, el transporte de Armenia y Ibagué, y puso a funcionar todas las tractomulas que estaban de su propia empresa. Y desconoció entonces la labor que tenía que presentar los ferrocarriles nacionales, que era hacer el transporte conforme estaba programado. En esas circunstancias, ¿qué se dio también para acabar con los ferrocarriles? De que uno como maquinista llegaba y miraba los fletes, cuánto pagaba por cada transporte, y veíamos que decía flete libre. ¿Y el flete libre para quién era? El flete libre era para los ministerios, para los senadores, para los grandes empresarios. ¿Qué quería decir con eso? De que ellos no pagaban ningún peaje, ningún transporte. Entonces, el transporte de los ferrocarriles tenía que venirse a quiebra porque no había quien pagara. Todo era gratis. Pero en esa situación teníamos nosotros la garantía de que como era del Estado, pues no nos importaba. ¡Ay, qué carajos! No, señor, vea que a la larga sí fue un factor muy determinante, muy negativo. Porque entonces ya se empezó a darse cuenta que Ferrocarriles Nacionales, si quería funcionar, tenía que hacer grandes empréstitos a la banca mundial, y así es que esos empréstitos tenían que pagarlos en dólares y le mandaban una cantidad de ingenieros, de abogados, contadores del exterior aquí a Colombia con gastos pagos
desde por allá como si aquí no hubieran empleados. Entonces, buena parte de esos empréstitos se regresaban para los Estados Unidos, para Francia, para México, en pago de trabajadores muy bien calificados. Yo creo que fue uno de los factores principales que conllevó a que los ferrocarriles nacionales tenía que quebrar por lógica, no había otra alternativa. Pero ¿cuál fue lo último que se inventaron? Se inventaron, como dicen los políticos, a hacer puentes donde no hay ríos. Empezaron a arreglar todos los campamentos, a hacer alcantarillas. Las acequias, eso parecían que fueran autopistas, bonitas, muy elegantes, pero sin ninguna proyección, sin ningún oficio para la empresa. Entonces así fue que la plata se acabó, fueron negocios sucios, y cuando nos dimos cuenta fue que el gerente llamó al sindicato, y el sindicato, como en todas partes, se prestó para ello, ordenó que los ferrocarriles, todos los trabajadores entráramos en paro, que nosotros no teníamos por qué sentir temor, porque cuando llegara el préstamo, nuevamente otro préstamo, a nosotros nos iban a pagar hasta la risa. Así fue que duramos 3, 4, 5 meses esperando esa plata, llegaba un poquito, volvían y ordenaban otro paro para presionar al gobierno para que hiciera nuevos préstamos. Y en esas condiciones, hasta que llegó al punto de que se dijo, bueno, ahora sí, no hay más préstamos para los ferrocarriles nacionales, la única alternativa es liquidarlo. Y lo liquidaron. El Senado de la República, nuestros representantes, que hoy tenemos allá, creo que todavía hay algunos, esos fueron los que acabaron con la gallina de huevos de oro con que contaba Colombia. Don Lucas Rodríguez, ¿está usted de acuerdo en que vuelva los ferrocarriles nacionales y por qué? Claro, sería una gran solución para la economía del país, teniendo en cuenta de que el transporte carreteable es muy costoso y es muy inseguro. Si miramos las naciones que tienen gran progreso desarrolladas, podemos observar que los ferrocarriles para ellos es la empresa más importante en transporte. Ahorita acaban de inaugurar el tren bala entre Orlando y los Estados Unidos. Se echa 3 horas y media y dicen allá que vale $3 el transporte. Es una situación muy económica. Qué maravilloso fuera que a Colombia los señores que están en el Congreso, el señor presidente que entre nuevamente a regir los destinos de nuestro país, pensaran en una empresa nuevamente reactivada como son los ferrocarriles nacionales, que en épocas pretéricas fue el mayor lujo que tenía Colombia en aspecto de transporte. Muchas gracias, don Lucas, por habernos compartido esas anécdotas y esos recuerdos tan importantes y bonitos para la nueva generación. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Lima, 18 años de experiencia. Teniendo en cuenta la importancia del programa Llegó el Tren, muchas personas me han comentado de que ellos nunca han montado un tren y son adultos. Si siendo adultos no han montado un tren, no conocen la historia, ¿cómo serán los hijos, los nietos, los bisnietos? Pues algo desconocido, algo como si estuvieran leyendo una historia. Pues llegó la época, la oportunidad, para que todo esto sea una realidad. Y tenemos en mente, por insinuación de los televidentes, algunos me han comunicado que programemos un viaje en tren, un paseo, el cual puede arrancar
desde Bogotá hasta Salinas de Zipaquirá. Entonces, escuchando el clamor de la televidencia, estamos prestos a escuchar las apreciaciones de ustedes y nos digan si están de acuerdo que iniciemos un paseo de tren desde Bogotá hasta Salinas de Zipaquirá. Si están de acuerdo, por favor, comuníquense a la siguiente correo electrónico: luroga1940 teléfono 315-229-2210. Lo repito, 315-229-2210. Espero sus comentarios. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Estamos con un sobrino de uno de los pensionados de Ferrocarriles Nacionales que nos va a contar su experiencia como familiar, su nombre y el nombre de su tío. Alejandro Borda y mi tío pues Reinaldo Mayorga, y pues tengo experiencias de cuando estaba pequeño, que salía con mi tío y me llevaba pues de La Dorada a Santa Marta, en las festividades de mitad de año, de fin de año, que sus regalos, todo lo que pues en sí era la empresa de ferrocarriles. Y pues son anécdotas muy bonitas, porque con él sí que me llevaba a muchas partes a conocer, y pues uno de pequeño pues ir a conocer, que pues pasear en tren, y que sí, todos era muy bonito, no sé, pues cosas que recuerdo desde ese momento, ¿no? Porque ya ha pasado pues bastante tiempo, y que sería bueno que eso se volviera a proyectar, en que volvieran a usarse nuevamente el servicio de ferrocarril en Colombia. Cuéntenos alguna de esas experiencias que usted más recuerde. Recuerdo cuando una clínica que quedaba en Doima, que era súper buena, y allí pues era muy bueno, porque yo recuerdo que iba con él y la atención era súper buena, ¿sí? Y todo era muy bueno, porque pues toda la gente venía a esa clínica de Ibagué, pues se transportaba allí, porque era excelente servicio. Recuerdo eso, que pues no como ahora, que hoy en día que va uno pues a una clínica y tarda mucho, pues allí no pasaba eso, era súper buena. ¿Y sobre paisajes, sobre pueblos, qué logra recordar? La verdad sí que tuve la oportunidad de conocer pues varios pueblos: Chicoral, Doima, La Dorada, cuando pasábamos, y pues cuando viajábamos así, el viaje largo que hacíamos a Santa Marta, que nos gustaba a Santa Marta, porque cuando estaban los pescadores y pues estaban sacando el pescado, nosotros ayudábamos, y nos daban ellos mucho pescado y nosotros contentos, porque claro, pues para los maquinistas y eso pues era como regalo de como colaboraban, entonces nos daban pescado. ¿Recomendaría usted al gobierno en que vuelva la empresa Transporte por Tren? Sería una iniciativa muy buena, ya que nosotros en Colombia pues estamos un poco atrasados pues en cuestión de otros países donde se transporta mucho por tren. Sí, claro, totalmente de acuerdo que se volviéramos, y nosotros acá en Colombia pudiéramos la oportunidad de volver a tener el tren y pasear, carga, todo como se debe, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo que se vuelva a generar el servicio de tren en Colombia. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos y por contarnos esas anécdotas tan bonitas. Gracias a usted, muy amable. Un amigo familiar de los pensionados ferroviarios. Cuénteme, ¿cuál es su nombre y qué vínculo familiar tiene con los ferroviarios? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto González Cuartas y tengo un primo que fue ferroviario.
Albeiro González, él trabajó por el lado de Magdalena Medio, y pues eso es muy bonito porque yo viajé en bus, viajé hasta Santa Marta, y entonces el pasaje me costaba más barato en tren, y me vine de Santa Marta a Puerto México en La Dorada. Eso es muy bueno porque uno ve unos paisajes muy bonitos por toda la vía ferrocarril, eso es hermoso. Sí, muchas gracias. Cuénteme una cosa, usted no fue ferroviario, pero en la actualidad usted tiene que tener una actividad específica, o qué ha hecho usted en su vida. Ha sido teatrero, sí. Ha sido conductor de bus, ha sido malabarista, no. Cuéntenos algo. No, a mí me gusta mucho el teatro, pues una vez hicimos nos integramos los mártires y la novena etapa del Jordán, y hicimos la primera Semana Santa a lo vivo que se hizo acá en Ibagué, la hicimos nosotros. Yo entré como Jesucristo, eso fue una experiencia muy bonita también, pero ojalá la volvieran a repetir, porque acá en Ibagué no tuvimos los únicos que la hicimos por primera vez, no se volvió a hacer. Ojalá se volviera a hacer porque eso es muy bonito, representar la Semana Santa a lo vivo, es muy hermoso. Sí. Pues bonitas experiencias se dieron en ese tiempo, nos hicimos como una familia grande porque todos fuimos muy unidos, todos los del grupo fuimos muy unidos, todavía nos visitamos y estamos integrados. Sí. Cuéntenos, ¿qué personajes existieron en esa obra de teatro de Jesús de Nazareno? ¿Usted recuerda algunos nombres, algunos actores, algunas anécdotas especiales de esa situación? Sí, o sea, los 12 apóstoles estaba conformado por Alexander Vera, Johnson Ballesteros, los dos muchachos de apellido Niño, Edwin y Nelson, y varios, ahorita no me acuerdo el resto porque siempre eran 12 apóstoles, ahorita no me acuerdo, pero sí, eran 12 apóstoles, estaba María, las Marías Magdalena, varias Marías, altas Marías había, sí, era un grupo grande. Cuénteme una cosa, usted con todo lo enamorado que es, y esa María tan bonita que hizo ese papel, ¿qué sentía usted como hijo mayor a la mamá, que era María, la mamá de Jesús de Nazareno? Usted mayor que ella, ¿cómo es ese fenómeno? Claro está que todo eso es cuestión del Espíritu Santo. ¿Usted cómo lo analiza? No, pues como yo estaba haciendo una obra de teatro, pues todo estaba entre la obra de teatro, pero la niña en sí era muy bonita. Pero entonces como eso fue con mucho respeto. Sí, fue con mucho respeto, entonces yo la veía como si fuera mi mamá verdaderamente. Sí. Bien. ¿Usted recuerda el pasaje cuando el lavatorio de los pies que se hizo en qué lugar y cómo fue esa anécdota? ¿Le gustó o no le gustó? En la concha acústica fue la anécdota del lavatorio de pies. Pues ahí el único que no le cabía los pies en el plató fue a don Lucas. Permítame un momento, con relación a la distribución del pan y el vino, ¿usted cómo hizo esa actuación? Bueno, pues ahí me tocaba que repartir cada pedacito a cada persona y darle el vino, y entonces sí, estuvo bueno. Dígame una cosa, cuando en ese pasaje de la concha acústica hasta los mártires, cuando vino a la crucifixión, que a usted le daban látigo y era que era del bueno, ¿usted qué pensaba? ¿Usted en un momento dado sintió rabia con el soldado que realmente lo estaba maltratando? Porque yo veía que usted como que casi le decía como palabra grosera. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, pues mi mamá, una anécdota que mi mamá me decía que yo tan vago como iba a representar a Jesucristo, que no podía hacer eso. Dijo, mijo, usted es muy tomatrago, a usted le gusta mucho la fiesta, ¿usted cómo va a representar a mamá? Yo voy a hacerlo con fe y con devoción, decentemente, y yo sí, lo voy a hacer. Y mi mamá pues vio que sí, vio un ensayo, vio que verdaderamente era en serio, entonces
Ya para la última caída, mi mamá se iba a ayudarme a parar, que porque yo ya venía muy mal, que el muchacho no había comido, no había desayunado, no, ese muchacho está muy débil, y mi mamá iba a meter que ayudarme a levantar la cruz porque yo estaba en el suelo. Son anécdotas curiosas. Realmente cuando a usted lo colgaron de la cruz, que usted botaba sangre por los pies, por las cejas, ¿qué sensación sentía usted en ese momento? Realmente porque usted hizo llorar a mucha gente. Hubo gente que realmente lloró. Cuénteme, ¿usted cómo se sentía en ese momento? No, yo en ese momento era concentrado en lo que yo tenía que hacer, como tenía que decir varias palabras de tengo sed y Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces... Y lo que le tenía que decir al ladrón de la izquierda, al ladrón de la derecha, yo estaba concentrado en lo mío y eso fue todo. Pero dime una cosa, ¿realmente los muchachos que estaban al lado y lado suyo eran ladrones o era simplemente obra de teatro? No, era la obra de teatro, Otra anécdota de la policía con macetas ayudando a colocar la cruz donde nos iban a crucificar a nosotros. Sí. Ahí estuvo la policía, ¿cierto? Y ellos ayudaron a partir las piedras para parar la cruz. ¡Qué belleza! Bueno, yo creo que con este relato damos por terminado. ¿Qué tiene usted para comunicarle al pueblo ibaguereño, tolimense, respecto a lo que es el teatro, a esas obras tan hermosas? ¿Qué podría usted decirnos? No, ojalá las empresas se unieran más para sacar la juventud de malos vicios, de mal camino, porque eso es muy bonito, ¿no? Estar integrado con personas y hacer algo bueno para la sociedad es bonito. Don Carlos González, ha sido un placer, me gustó su actuación que hizo para la Semana Santa y yo creo que en un futuro es posible que lo estemos invitando para una nueva actuación. Gracias. Bueno, Lucas, con mucho gusto. ¿Cómo es el servicio de salud de los pensionados ferroviarios? Para mí y mi familia, yo considero que ha sido muy efectivo, muy eficiente, no tenemos quejas. Y cuando yo le preguntaba a las personas cómo se han sentido con este servicio, la mayoría me han dicho que ha sido satisfactorio, tan así será que me invitaron a que leyera los informes de las veedurías que tienen los pensionados y en las veedurías dicen que el servicio es excelente, no hay quejas que hayan contra el servicio de salud, porque el personal que allí nos atiende es muy eficiente. Entre ellos tenemos a la doctora Lucy Isabel Barrera, una doctora excelente, tan así será de que ella, cuando lo envía uno a donde el especialista y uno le lleva el resultado, dice, el especialista quedó corto en esta apreciación de salud. Necesito que vuelva a donde el especialista y que me le haga tales y tales exámenes. Entonces da a entender de que muchas veces la médico tiene como mayor capacidad de apreciación respecto a la salud de nosotros, los pensionados de bastante edad, frente a los especialistas. Un caso muy especial es el de la jefe enfermera, la doctora Caterine Bonilla, maravillosa persona. Pues yo tengo mi propia experiencia y mi propia versión, porque fue mucho el tiempo que yo duré sordo. Y entonces esta doctora dijo, pues vamos a hacerle, Lucas, lo último, lo máximo que se pueda. Así fue que quedé en manos de ella, me hacía lavados unos y otros, lavados y unos y otros, hasta que cualquier día dijo, Lucas, por fin parece que como que le está saliendo algo que tiene en el oído y eso se lo vamos a tratar con toda la delicadeza del caso y con la insistencia, porque usted tiene que quedar oyendo correctamente, usted no es sordo, lo que pasa es que no le han dado con el chiste. Ella me hizo varios baños en el oído, varios lavados, y por último dice, uy Lucas, usted como que tenía un depósito de
de cereales en el oído. Mira la cantidad de mugre que tiene. Sí, eso salía y salía mucho mugre. ¿A dónde estaría? No sé. Lo cierto era que yo estaba sordo. Y esta doctora Caterine Bonilla, maravillosa persona, me dejó hoy oyendo correctamente. ¿Qué podemos decir respecto a la secretaria? Maravillosa persona también. Es la señorita Mónica Ramírez. Cuando ella le dice a uno, tal día a tales horas lo llamo para informarle sobre una cita médica, es como un relojito, pero no un relojito cualquiera, tal vez suizo, no sé de dónde, de lo más fino, porque es tan estricta que a la hora que ella dice, a esa hora lo está llamando a uno para informarle, tiene la cita, Lucas, y son cosas que realmente muy poquitos funcionarios tienen esa calidad de responsabilidad. Por mi parte, le agradezco al cuerpo médico que tenemos en Fundasalud, en Ibagué, y como le digo, los mismos veedores en sus informes que pasan, lo pasan que no hay malos servicios en Ibagué. ¿Es cierto, don Lucas, que ha recibido cartas al programa Llegó el Tren con las últimas noticias? Sí, realmente ya han llegado varias, pero me impactó una última que realmente me dejó como frío, y dice, ¿quién decide el destino? Dice, estimado amigo, tú eres conocedor de mis desgracias. Usted sabe que yo soy muy católica con mi esposo, mis hijos, íbamos a misa, no podía faltar el rosario, las gracias a la hora de comer, gracias a Dios a la hora de comer. Todo un modelo de familia. De pronto, uno de sus hijos, que trabajaba en la policía, cambió el rumbo, cambió el destino de esta familia. Empezó por tomar cerveza, licores, unos y otros, y volverse irresponsable en el trabajo. Le perdonaron inmensidad de faltas, no se corrigió, hasta que tuvieron que despedirlo. Cuando lo despidieron, se convirtió mi hogar, Lucas, mi hogar, mi dulce hogar, en un infierno. Este muchacho empezó a llegar a la casa, se robaba el mercado, se robaba los artículos de lujo que teníamos en la casa, las mejores prendas de vestir, llegar al punto de hacerle seguimiento para saber a dónde vendía esas mercancías, ir a canjear con el que las había comprado, que nos las devolvieran y nosotros devolverle el dinero. Fue triste, porque recordaba, dice la señora, recordaba, cuando íbamos a la iglesia y se hacía una procesión y decía, en unos cánticos litúrgicos, alabemos al Señor, alabemos los hijos del Señor. Y esa partecita yo creía que mi hijo era hijo de Dios. De pronto me di cuenta que al cambiar las cosas, dice la señora, no supe entender si mi hijo era hijo de Dios o hijo del diablo. Porque empezaron los saqueos en la casa, maltrato verbal para la mamá, para el papá, maltrato físico, psicológico y verbal. Y si no le dábamos para el vicio, teníamos amenaza de muerte. Era un infierno mi hogar. Nos vimos en la triste realidad que para nosotros poder subsistir, vivir como hoy estamos, teníamos que soportarle y suministrarle el valor del vicio. Eso era sagrado, porque si no lo hacíamos, nos maltrataba, nos amenazaba de muerte. Pedimos ayuda a la ley.
La ley, ¿qué hacía? Lo cogían, lo llevaban, pero al poco tiempo volvía a la calle. Era un delincuente, peligroso. No veíamos otra alternativa, sino buscar entonces ayuda. La buscamos en la guerrilla. La guerrilla lo contactó y le dieron un ultimátum. No valió, siguió delinquiendo, siguió dándonos lora, robándonos cuanto teníamos en la casa. Y en esas condiciones, nuestro hogar, dulce hogar, se convirtió en un infierno. Desesperada en esas circunstancias, me fui para la iglesia, le pedí ayuda al cura. El cura dijo, le voy a celebrar una misa de sanación. Él lo cura, Dios todo lo puede. Asistimos a muchas misas de sanación, pero no, todo continuaba igual. Desesperado, que Dios no nos escuchó, ¿qué tocó que hacer? Tristemente le pedimos ayuda al diablo. Le pedimos ayuda al diablo, dice la señora, y no fuimos correspondidos. Nunca apareció ese señor tampoco, ni para bien ni para mal. Entonces dije yo, ¿a dónde está el Dios? ¿A dónde estará el diablo? Que ninguno de ellos quieren escucharme. Desesperada la familia. Me dice la señora, me fui, me interné en una iglesia católica, en una iglesia cristiana, donde se dicen que le daban el Espíritu Santo con el solo bautismo. Digo, si yo recibo el Espíritu Santo, tendré la capacidad de que mi hijo sea sanado, curado, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pasó el tiempo, todo fue en vano. Ningún Espíritu Santo nos escuchó. Entonces, el desespero llegó a tan profundo en los recovecos del subconsciente que alguien le dijo, señora, usted ya agotó todos los recursos, haga un último recurso, acuda a la congregación de ateos y ateas de Colombia. Les escribí una y otra vez por internet, por cartas. De pronto recibí una carta, una llamada a donde me indicaban un ritual. Ese ritual me parecía a mí catastrófico, dijo la señora. ¿Por qué? Porque en él tenía que pronunciar 3 mantras sánscritos que tenía que hacer a las 12 de la noche, asistir a la iglesia, a la misa de la resurrección, cuando Cristo estuviera resucitando, y traer a mi imagen, a mi subconsciente, a mi memoria, a mi hijo descarriado. Así lo hice. Traje mentalmente a mi hijo, pero había que pronunciar el Padre Nuestro invertido. Me aprendí el Padre Nuestro invertido y cuando sonaron las campanas a las 12 de la noche, que se celebraba la resurrección de Cristo, empecé mentalmente a decir el Padre Nuestro invertido. Me dice la señora, Lucas, esto fue desesperante. La cabeza me daba vueltas, escuchaba miles de sonidos, las imágenes diabólicas se retorcían en mi mente. Cuando terminó el ritual, cuando terminó la misa, tenía que ser la última en salir de esta ceremonia. Salí y ese fenómeno
mental continuaba en mi cabeza. Pasaron exactamente 24 horas. Conforme decía el amigo que me envió el mensaje, decía, a las 24 horas usted tendrá resultados, señora. Así fue, a las 24 horas llegó la policía a la casa y le dijo, señora, le traemos malas noticias. Dijo, ¿de qué se trata? Dijo, su hijo apareció muerto. Apareció muerto, pero bien vestido, sano su cuerpo, no tenía un rasguño, no tenía nada de violencia. Dijo Lucas, en ese momento, en vez de sentirme triste, créame, no apareció una sola lágrima sobre mis ojos. Y me sentí liberada de un yugo que por mucho tiempo había querido librarme y no había podido. No tenía el cuerpo muestra de violación ni maltrato. Desde ese momento volví a vivir. Entonces me pregunta la señora, Lucas, ante esta situación, ¿a quién debo agradecer? Le dije yo, señora, yo creo que esa respuesta yo no la tengo. Pero ustedes, amigos televidentes, que escucharon este relato, espero nos lo comuniquen. O al suscrito, Lucas Rodríguez, a quien espero de ustedes su concepto, su respuesta, escribiéndole al correo electrónico luroga1940 o a este programa. Llegó el tren con las últimas noticias. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por compartir este programa. Llegó el tren con las últimas noticias. Don Lucas, usted como director, despídase de su teleaudiencia. Señores televidentes, ha sido un placer sentirme acompañado y que ustedes hayan puesto atención a nuestro corto programa. Próximamente estaremos con ustedes y esperamos nos sintonicen en Llegó el tren con las últimas noticias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. Teniendo en cuenta la importancia del programa Llegó el tren, muchas personas me han comentado de que ellos nunca han montado un tren y son adultos.
Si siendo adultos no han montado un tren, no conocen la historia, ¿cómo serán los hijos, los nietos, los bisnietos? Pues algo desconocido, algo como si estuvieran leyendo una historia. Pues llegó la época, la oportunidad, para que todo esto sea una realidad. Y tenemos en mente, por insinuación de los televidentes, algunos me han comunicado que programemos un viaje en tren, un paseo, el cual puede arrancar desde Bogotá hasta Salinas de Zipaquirá. Entonces, escuchando el clamor de la televidencia, estamos prestos a escuchar las apreciaciones de ustedes y nos digan si están de acuerdo que iniciemos un paseo de tren desde Bogotá hasta Salinas de Zipaquirá. Si están de acuerdo, por favor, comuníquense a la siguiente correo electrónico: luroga1940 @hotmail, teléfono 315-229-2210. Lo repito, 315-229-2210. Espero sus comentarios. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto, Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.